Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. En episodios anteriores hemos recorrido la infancia de Juana, su educación, su matrimonio y sus hijos, sus amores y sus pérdidas. Hemos conocido a una mujer inteligente, formada, intensa, que amó sin medida y que sufrió sin disimulo en un mundo que exigía exactamente lo contrario. Hoy cerramos la serie, y lo hacemos aquí, en Tordesillas, en un pequeño palacio sin ostentaciones, un lugar donde Juana pasaría 46 años de su vida, casi medio siglo entre las mismas paredes, mirando el mismo río, mientras el mundo giraba sin ella. Sí, 46 años. Pensad en eso un momento. 46 años es tiempo suficiente para que un niño nazca, crezca, tenga sus propios hijos y empiece a envejecer. Es tiempo suficiente para que imperios enteros cambien de forma, para que el mundo que Juana conocía dejara de existir y naciera otro completamente diferente. Hoy vamos a hablar de lo que fue realmente ese cautiverio, de las condiciones en que vivió, de quiénes fueron sus carceleros y qué los movía. Vamos a hablar de su padre Fernando, que la encerró y que se llevó su secreto a la tumba. Vamos a hablar sobre todo de su hijo Carlos. Sí, ese niño que nació en los lavabos de un palacio flamenco. Ese niño que se convirtió en el monarca más poderoso de su tiempo. El que gobernó un imperio sobre el que nunca se ponía el sol, mientras su madre, la reina legítima de Castilla y Aragón, vivía encerrada en Tordesillas. Vamos a hablar también de los comuneros, que vieron en Juana lo que nadie más quiso ver, una reina legítima a la que habían robado su corona. Con la pequeña Catalina, la única que la acompañó en los primeros años, de sus resistencias, de sus silencios, de su manera de sobrevivir, cuando sobrevivir era lo único que se podía hacer. Y al final, nos plantearemos si es adecuado que durante 5 siglos, tras su nombre, apareciera la palabra loca. Empecemos. Tordesillas es hoy una villa tranquila, un lugar apacible, con su puente medieval, su iglesia, sus calles de piedra. Un lugar que no llamaría la atención de nadie si no fuera por lo que ocurrió allí durante casi medio siglo. El palacio en el que estuvo encerrado Juana, no lo busquéis, ya no existe. Únicamente nos queda de su existencia una calle que se llama Calle de las Cocinas, que era por donde se accedía a las cocinas del antiguo palacio. Fernando el Católico seleccionó esa localidad con cuidado, pues estaba lo suficientemente cerca de Valladolid para que los emisarios pudieran llegar rápido si era necesario. Llega lo suficientemente pequeña y apartada para que el mundo pudiera olvidarse de que allí vivía una reina. En realidad ese era el plan, que el mundo se olvidara de ella. ¿Cómo eran las condiciones reales del cautiverio? Esa es una pregunta importante, porque durante siglos la historia oficial presentó la reclusión de Juana como algo casi benévolo. Una medida de protección para una mujer enferma, un lugar tranquilo donde podía vivir sin las presiones del gobierno que, según sus carceleros, no estaba en condiciones de asumir. La realidad era bastante diferente. Juana vivía bajo una vigilancia constante y asfixiante. Tenía asignado un custodio, que controlaba absolutamente todo lo que ocurría en el palacio, quién podía entrar, quién podía salir, qué noticias llegaban a Juana, qué cartas recibía y cuáles no. Todo pasaba por sus manos. Realmente la palabra custodio es muy benévola. La palabra adecuada sería carcelero. A lo largo de 46 años, 4 personas ejercieron el papel de custodio. El primero, puesto por el rey Fernando y persona de su total confianza, fue Mosén Luis Ferrer, clérigo aragonés cuya principal obsesión era mantener con vida a la reina, aunque fuera por la fuerza, obligándola a comer cuando ella se negaba. Durante los 7 años que ejerció, implantó un régimen de silencio y disciplina monacal. A su marcha, algunos de sus ayudantes fueron azotados públicamente
por el maltrato que le habían dado a la reina. Le sucedió Enrique Duque de Estrada, que no era noble, Duque era su primer apellido, que dio un trato a Juana muy humano, mejorando considerablemente sus condiciones de vida. Su mandato solo duró 2 años. En 1519 entró como custodio Bernardo de Sandoval y Rojas, marqués de Denia, nombrado por Carlos I. Bajo su custodia, Juana alternaba episodios de agitación violenta con otros de inmovilidad total, en los que se negaba a lavarse o cambiarse de ropa. Las crónicas y los documentos de la época describen un trato que en muchos momentos rozaba la crueldad. Era sometida a presiones constantes para que se comportara según las instrucciones que llegaban de fuera, es decir, de su hijo Carlos. Ocupó el cargo hasta 1535. Le sucedió su hijo Luis de Sandoval y Rojas, que utilizó la misma política que su padre y que se mantuvo en ese puesto hasta la muerte de Juana. Hay algo en las condiciones del cautiverio que merece especial atención, y es la cuestión religiosa. Recordáis del episodio primero que Juana había mostrado desde niña una relación fría y distante con la religión, muy diferente al fervor de su madre. Esa indiferencia religiosa, que Isabel la Católica había intentado ocultar con tanto cuidado, se convirtió en Tordesillas en uno de los principales argumentos para mantenerla encerrada. Se decía que Juana se negaba a oír misa, que no quería ver a sacerdotes, y en plena época de la Inquisición, eso era representado como una señal inequívoca de que algo en ella no funcionaba bien. En esos primeros años de Tordesillas, Juana tenía una compañía, su hija pequeña Catalina, la niña que había nacido en Torquemada durante el traslado del féretro de Felipe, la última de sus 6 hijos. Catalina tenía apenas 2 años cuando llegó a Tordesillas con su madre, y creció entre esas paredes sin más mundo conocido que ese palacio y ese río. Durante 18 años, Catalina fue la única presencia constante y genuinamente afectuosa en la vida de Juana, la única que estaba allí sin ningún interés político, la única que la quería simplemente porque era su madre. Y en 1525, cuando Catalina tenía 18 años, Carlos decidió que era hora de casarla. La eligió para el rey de Portugal Juan III, y Catalina partió hacia Lisboa para cumplir con su destino dinástico. Y Juana se quedó sola, completamente sola, sin marido, sin hijos, sin nadie de su sangre entre esas paredes, con el río Duero al otro lado de la ventana y décadas de silencio por delante. Pero antes de seguir adelante con esta historia, hablaremos un poco del hombre que diseñó esa jaula con la precisión de un arquitecto del poder, su padre, Fernando. Fernando de Aragón, el padre de Juana, el hombre que junto a Isabel la Católica construyó la España moderna, financió el viaje de Colón, expulsó a los judíos y que fue considerado como modelo de príncipe por Maquiavelo en su famoso tratado. Estaba considerado en su época como el político más hábil. Y el hombre que tomó la decisión de encerrar a su propia hija. ¿Por qué lo hizo? La respuesta oficial, la que Fernando dio públicamente y la que sus cronistas repitieron durante generaciones, era simple. Juana estaba enferma. Era incapaz de gobernar. Encerrarla era un acto de misericordia, una manera de protegerla de sí misma y de proteger a Castilla de una reina que no estaba en condiciones de reinar. Pero hay otras respuestas, unas respuestas que los documentos del archivo de Simancas, descubiertos siglos después, sugieren con una claridad incómoda. Fernando quería el poder de Castilla, el reino que había sido de su mujer Isabel y que técnicamente era ahora de su hija Juana. Un poder al que no tenía derecho por sí mismo, porque era rey de Aragón, no de Castilla. Un poder que solo podía ejercer si Juana era declarada incapaz. Y así, con la lógica implacable de quien pone el poder por encima de cualquier otra consideración, Fernando construyó el argumento de la locura, no de la nada, porque a Juana le daba materiales con los que trabajar, su duelo desbordante con Felipe, su negativa a obedecer, su indiferencia religiosa,
pero tomó esos materiales y los amplificó, los exageró, los convirtió en la narrativa oficial de una mujer que no podía gobernarse a sí mismo y que por tanto no podía gobernar un reino. Era mentira, o al menos era una verdad tan manipulada que ya no se parecía a la verdad. Las visitas de Fernando a Tordesillas fueron escasas. No iba a ver a su hija. Iba a asegurarse de que todo seguía bajo control. Iba a comprobar que los custodios de su hija cumplían con sus instrucciones. Hay un episodio completo en la relación entre Fernando y Juana que resume mejor que ningún otro la naturaleza de ese vínculo. En enero de 1516, Fernando el Católico murió en Madrid-Alejo, un pequeño pueblo de la Extremadura española. Tenía 63 años y llevaba tiempo enfermo. Juana no lo supo. Fernando había dejado instrucciones expresas para que su muerte no fuera comunicada a su hija. No quería que Juana supiera que había muerto. No quería que supiera que ya no había nadie entre ella y el trono. No quería darle la oportunidad de reclamar lo que era suyo. Pensad en esto. Un hombre que en su leche de muerte, con su último aliento de poder, dedicó una de sus últimas instrucciones a asegurarse de que su hija no supiera que había muerto. No hay manera de leer esto que no sea oscura. Juana se enteró después. No sabemos exactamente cuándo ni cómo, pero sí sabemos que cuando lo supo no hubo grandes expresiones de dolor ni de rabia. Según las crónicas, lo recibió con una calma que sus custodios describieron como inquietante. Con la muerte de Fernando, Juana se convirtió teóricamente en la soberana absoluta de Castilla y Aragón. No había ya nadie por encima de ella. No había regente, no había rey consorte, no había padre que ejerciera el poder en su nombre. Era la reina, la única reina, la reina de todo. Y sin embargo, siguió en Tordesillas. Porque en el momento en que Fernando murió, alguien ya estaba esperando para ocupar su lugar, su hijo Carlos. Corría el año 1520. Juana llevaba 11 años en Tordesillas, aislada, pero fuera de esas paredes Castilla ardía. El movimiento comunero, uno de los levantamientos populares más importantes de la historia de Castilla, estaba en su punto álgido. Las ciudades castellanas se habían rebelado contra Carlos I, ese rey flamenco que apenas hablaba castellano, que rodeaba de extranjeros los puestos de gobierno, que se había marchado a Alemania a ser coronado emperador, dejando el reino en manos de regentes que no se ganaban el respeto de nadie. Los comuneros querían recuperar las libertades tradicionales de Castilla. Querían un rey que estuviera presente, que los escuchara, que gobernara para ellos y no para sus ambiciones imperiales. Querían, en definitiva, que alguien los tomara en serio. Y en ese contexto, los ojos de los comuneros se volvieron hacia Tordesillas. Porque los comuneros habían llegado a una conclusión que resultaba incómoda para todos los que llevaban años construyendo el argumento de la locura de Juana. Juana era la reina legítima de Castilla, no Carlos. La mujer encerrada en ese palacio a orillas del Duero era la soberana legal de todos esos territorios, y nadie había demostrado de manera convincente que fuera incapaz de gobernar. Solo lo habían afirmado, repetido e impuesto como verdad oficial las mismas personas que tenían interés en que fuera verdad. En agosto de 1520, una delegación comunera llegó a Tordesillas. Asaltaron el palacio, apartaron a los custodios de Juana, y por primera vez en 11 años, ésta recibió a personas que no estaban allí para controlarla, sino para reconocerla. ¿Qué ocurrió realmente en ese encuentro? Las crónicas lo describen con detalle, y es uno de los momentos más fascinantes y más reveladores de toda la historia de Juana. Los comuneros le explicaron la situación, le hablaron del levantamiento, de sus demandas, de sus reconocimientos de ella como reina legítima. Le pidieron que las encabezara, que firmara documentos en su nombre, que ejerciera la autoridad que legalmente le correspondía. Y Juana los escuchó, con atención, con inteligencia, con esa agudeza política que sus custodios siempre habían intentado ocultar al mundo.
Hizo preguntas precisas. Quiso saber quiénes eran exactamente, qué pedían, qué implicaba lo que proponían. No era la mujer desequilibrada que llevaba 11 años describiendo. Era una reina que llevaba 11 años en ejercer el poder y que de repente tenía delante una oportunidad de hacerlo. Pero no firmó su apoyo a los comuneros. Hay quien dice que no firmó porque en el fondo estaba de acuerdo con Carlos, que era su hijo y que no quería actuar en su contra. Hay quien dice que no firmó porque tenía miedo, porque sabía lo que pasaría si lo hacía y Carlos ganaba. Hay quien dice que simplemente no confiaba lo suficiente en los comuneros, que veía en ellos otra forma de manipulación después de tantos años siendo manipulada por todos. Y hay quien dice algo más sencillo y más triste, que Juana quería gobernar, sí, pero no de esa manera, no como la bandera de una revuelta, no como el símbolo de una guerra civil, sino como lo que era, como la reina legítima de Castilla, con plena autoridad, sin tutores ni regentes ni custodios que decidieran por ella. Lo que los comuneros le ofrecían no era eso, era ser su reina, sí, pero también su instrumento, y Juana había tenido suficientes instrumentalizaciones para toda una vida. También se negó a firmar las órdenes que los representantes de Carlos le presentaban para disolver el movimiento comunero. Se negó a legitimar con su firma la represión del levantamiento. Durante semanas, mientras los comuneros controlaban Tordesillas, Juana actuó con una autonomía que no había tenido en 11 años. Recibió a quien quiso recibir, rechazó a quienes no quiso ver, tomó decisiones propias. Fue, por unas semanas, la reina que siempre había sido, y que nunca la habían dejado ser, pero duró poco. En diciembre de 1520, las tropas de Carlos recuperaron Tordesillas. Los comuneros fueron expulsados, y en abril de 1521, en la batalla de Villalar, el movimiento comunero fue definitivamente aplastado. Sus líderes, Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, fueron ejecutados al día siguiente. Con ellos murió la última oportunidad real que tuvo Juan de salir de Tordesillas. Hay algo que quiero que nos detengamos un momento. Cuando los comuneros controlaban Tordesillas, el mundo pudo ver a una Juana diferente a la que habían descrito, lúcida, articulada, políticamente capaz, una mujer que entendía perfectamente lo que ocurría a su alrededor y que tomaba decisiones con criterio propio. Y eso era exactamente el problema para Carlos, porque si Juana estaba cuerda, si era perfectamente capaz de gobernar, entonces todo lo que se había hecho con ella durante 11 años era injustificable. El cautiverio, la vigilancia, el control absoluto de su vida, todo se derrumbaba si Juana estaba cuerda. Así que cuando Carlos recuperó Tordesillas, lo primero que hizo fue reforzar el cautiverio. Más restricciones, más control, menos contacto con el exterior. Y la narrativa oficial de la locura se reforzó también, con más insistencia, con más detalle, con más testimonios cuidadosamente seleccionados. Juana volvió a desaparecer detrás de esas paredes. Y el mundo, que por unas semanas había podido atisbar a la reina real, volvió a ver solo a la reina loca. Carlos de Habsburgo nació en Gante en febrero de 1500. El niño que creció sin su madre, educado en Flandes por su tía Margarita, rodeado de consejeros borgoñones que le enseñaron a hablar flamenco y francés antes que castellano, llegó como rey con solo 17 años. Pensad lo que significa eso. Carlos llegó a gobernar Castilla sin haber crecido en Castilla. Conocía a su madre solo a través de los ojos de quienes le habían descrito durante años como incapaz, como desequilibrada, como alguien de quien había que proteger el reino. Esa era la Juana que Carlos había heredado. No una madre, sino un problema que gestionar. Cuando Carlos llegó a España por primera vez, una de las primeras cosas que hizo fue ir a Tordesillas. Ese encuentro está documentado. Es uno de los momentos más perturbadores de toda esta historia. Las crónicas describen a una Juana
que recibió a su hijo con una mezcla de emoción y desconfianza. Llevaba años sin verlo. Era su hijo, su primogénito, el niño que había traído al mundo en aquellas circunstancias tan poco protocolarias. Lo quería, con toda la intensidad con que Juana quería todo. Y Carlos, según los testimonios de quienes estaban presentes, quedó afectado por el encuentro. Hay documentos que sugieren que salió de esa visita con dudas, que la Juana que había encontrado no se parecía del todo a la que le habían descrito, que era más lúcida, más articulada, más presente de lo que esperaba. Pero esas dudas no duraron mucho, porque Carlos tenía a su alrededor a personas con mucho interés en que esas dudas no desaparecieran. El marqués de Denia, el custodio de Juana, era uno de ellos. Los consejeros flamencos que habían viajado con Carlos desde Bélgica eran otros, y todos ellos coincidían en el mismo mensaje. Juana no estaba bien, no podía gobernar. Era mejor para todos, incluso para ella misma, que las cosas siguieran como estaban. Carlos los escuchó y eligió creerles, o eligió actuar como si los creyera, que no es exactamente lo mismo. Porque hay algo en la actitud de Carlos hacia su madre que resulta difícil de interpretar como simple ignorancia o como error de juicio. Hay demasiadas decisiones tomadas durante demasiados años que apuntan en la misma dirección. Carlos sabía lo que le estaban haciendo a su madre y lo permitió porque le convenía. Hablemos de números, porque los números a veces dicen más que cualquier análisis. Carlos I gobernó España durante 40 años, de 1516 a 1556. Durante esos 40 años visitó a su madre en Tordesillas 14 veces. 2 de ellas muy significativas. Una tuvo una duración de un mes en el que toda la familia real se desplazó a Tordesillas para celebrar la Navidad de 1536. La otra fue en 1526, cuando Catalina salió de Tordesillas camino a Portugal para su boda con el rey Juan. En esa visita, Carlos retiró parte de las joyas que tenía Juana para que formaran parte de la dote de Catalina. Hay una carta en particular que los historiadores han señalado repetidamente como especialmente reveladora. En ella, el marqués de Denia describe las condiciones deplorables en que se encontraba Juana, su negativa a comer, su deterioro físico, y la respuesta de Carlos era escueta y fría, que se mantuvieran las medidas en vigor y que se le informara de cualquier novedad. Hay una paradoja en la vida de Carlos que merece ser señalada porque es casi insoportable por su crueldad. Mientras Juana permanecía encerrada en Tordesillas, Carlos gobernaba en su nombre. Todos los documentos oficiales del reino llevaban el siguiente encabezamiento: Juana I, reina de Castilla, Carlos I, rey en su nombre. Era reina en los papeles, era reina en el protocolo, era reina en los discursos y en las ceremonias, y era prisionera de la realidad. Carlos usaba el nombre de su madre para legitimar su poder. La necesitaba viva y con el título, pero no la necesitaba libre ni gobernando. La necesitaba exactamente donde estaba, encerrada, silenciada, presente solo en el papel. Con el paso de los años, las visitas de Carlos se espaciaron hasta desaparecer. No sabemos con exactitud cómo procesó Juan este abandono. No hay diarios, no hay cartas suyas de esos años que hayan sobrevivido. Solo los informes de sus custodios, que son inevitablemente parciales e interesados. Pero sí sabemos que con los años el silencio de Juana se fue haciendo más profundo, que habló menos, que recibió menos, que se fue retirando hacia un mundo interior al que nadie más tenía acceso. ¿Era eso locura? ¿O era la respuesta perfectamente racional de una persona que ha entendido que el mundo exterior no tiene nada bueno que ofrecerle? Cada uno puede responder esa pregunta, como quiera. Yo ya tengo mi respuesta y ya sabéis cuál es. Llevamos 4 audios hablando de lo que otros le hicieron a Juana, de su padre que la encerró, de su hijo que la abandonó, de un mundo que decidió que era más conveniente que desapareciera. Ahora quiero hablar de ella, de lo que Juana hizo dentro de esas paredes,
de cómo respondió, de cómo sobrevivió. Porque Juana no fue una víctima pasiva, no se rindió, no desapareció, no se convirtió en lo que querían que fuera. Resistió a su manera, con las pocas herramientas que tenía, pero resistió. La forma más visible de esa resistencia fue la negativa a comer. A lo largo de sus años en Tordesillas, Juana protagonizó varios periodos prolongados en los que se negaba a alimentarse. Los custodios lo describen en sus informes como un síntoma más de su desequilibrio mental, una conducta irracional e incomprensible. Pero hay otra manera de leerlo. En Tordesillas, Juana no tenía casi ningún poder sobre su propia vida. No podía decidir a quién ver ni a quién no ver. No podía salir, no podía gobernar, no podía escribir libremente ni recibir noticias sin que pasaran por el filtro de sus custodios. Su cuerpo, su tiempo, su espacio, todo estaba controlado por otros, excepto una cosa, lo que comía. Negarse a comer era el único acto de soberanía que le quedaba. La única manera de decir no de forma que nadie pudiera ignorar. Era su cuerpo y mientras viviera podía decidir qué hacía con él. No era irracionalidad, era la única forma de protestar disponible para alguien a quien habían quitado todo lo demás. Pero la resistencia de Juana no se limitaba a las huelgas de hambre. También estaba su negativa a firmar documentos que no quería firmar. Juana se negaba una y otra vez con una consistencia que resultaba desesperante para quienes necesitaban esa firma. Estaba también la resistencia a su relación con la religión. Ya hemos hablado de su indiferencia religiosa y de cómo fue utilizada como argumento para justificar su reclusión. Pero hay algo más en esa relación con la fe que merece ser contado. Francisco de Borja, que fuera menino de Catalina, cuando se hizo jesuita fue enviado a Tordesillas por Carlos I en 1552, con el fin de convencer a Juana de que se implicara en los sacramentos de la Iglesia. En una carta que dirigió al rey, Francisco de Borja relata que ante su insistencia de que Juana se confesara, ésta le contestó airada: «Confesaros vos». Francisco de Borja no se rindió, y hay constancia de que estuvo atendiendo espiritualmente a Juana hasta los últimos momentos de su vida, dándole el sacramento de la extremaunción, y fue quien afirmó que Juana pronunció como últimas palabras: «Jesucristo crucificado sea conmigo». Esto sucedió el 12 de abril, Viernes Santo, de 1555. Tenía 76 años. Había sido reina de Castilla, de Aragón, de Navarra, de Granada, de las Indias, archiduquesa de Austria, duquesa de Borgoña, señora de los Países Bajos. Había sido la madre de 2 emperadores y de 4 reinas. Y había pasado 46 años encerrada sin gobernar el reino que era suyo por derecho. Fue enterrada en el convento de Santa Clara en Tordesillas, junto al cuerpo de su marido Felipe, que había permanecido allí durante todos esos años. Más tarde, restos de los de Felipe fueron trasladados a la Capilla Real de Granada, donde descansan hoy junto a los de sus padres, Isabel y Fernando. Irónicamente, en la muerte, Juana recuperó la dignidad que en vida le habían negado. Está enterrada como reina, honrada como reina, recordada como reina, aunque nunca la dejaron serlo. Hemos llegado al final de un viaje que empezó en Toledo en 1479 con el nacimiento de una niña a la que nadie esperaba, y que termina aquí, en Tordesillas, en un Viernes Santo de 1555, con las últimas palabras de una mujer de 76 años, que había pasado casi medio siglo encerrada. Y ahora ha llegado el momento de responder. ¿Estaba loca Juana de Castilla? No, no estaba loca. Fue una mujer que amó con una intensidad que su mundo no sabía manejar, que sufrió con una honestidad que incomodaba a todos los que la rodeaban, que se negó a disimular, a obedecer, a desaparecer cuando otros querían que desapareciera, que tuvo voluntad propia en un siglo que no perdonaba la voluntad propia de una mujer. Eso no es locura, nunca lo fue. La locura fue una construcción, un argumento fabricado con frialdad
por las personas que más debían haberla protegido. Su padre, que necesitaba el poder de Castilla y que encontró en la supuesta incapacidad de su hija la excusa perfecta para tomarlo. Su marido, que nunca supo qué hacer con una mujer que lo amaba de verdad. Su hijo, que gobernaba el imperio más grande del mundo, usando su nombre y manteniéndola cerrada para que no pudiera reclamarlo. 3 hombres, 3 generaciones, y una mujer atrapada en el centro del todo, pagando el precio de ser demasiado intensa, demasiado honesta, demasiado ella misma para un mundo que exigía exactamente lo contrario. Y para que quede absolutamente claro hasta qué punto la etiqueta de la locura fue una construcción política en un diagnóstico médico, permítanme un apunte que lo ilustra mejor que cualquier otro argumento. 2 siglos después de Juana, reinó en España Felipe V, el primer Borbón, nieto del rey Sol de Francia. Felipe V tenía serios problemas psiquiátricos. Se aislaba días enteros a causa de lo que los cronistas llamaban vapores melancólicos. En otros momentos croaba como una rana, aparecía en camisón ante sus ministros con gestos extraños, oscilaba entre la euforia y la prostración con una irregularidad que hoy cualquier psiquiatra reconocería como un trastorno bipolar. ¿Lo llamaron loco? No. Lo llamaron el animoso. Su segunda esposa, Isabel de Farnesio, gobernó de facto durante buena parte de su reinado. Trasladó la corte de Madrid a Sevilla durante 4 años a ver si los nuevos aires lo aliviaban de los fantasmas y manejó los hilos del poder con una habilidad que Felipe, en sus episodios más oscuros, era incapaz de ejercer. Nadie lo inhabilitó, nadie lo encerró, nadie firmó un papel declarándolo incapaz de reinar. Juana tenía celos y lloraba a su marido muerto. Felipe V croaba como una rana ante sus ministros. Juana fue la loca, Felipe fue el animoso. La diferencia, por si alguien todavía no la ha visto con claridad, no estaba en la gravedad de sus síntomas. Estaba en que uno era rey y la otra era una mujer a la que convenía apartar del poder. Eso es todo. Eso es exactamente todo. ¿Qué queda hoy de Juana? Queda su nombre, por supuesto. Juana I de Castilla, la reina que figura en todos los libros de historia, en todas las genealogías del monarca y de la monarquía española. Todo comenzó con una boda, la de Juana con Felipe de Habsburgo. Ese matrimonio generó 37 nietos, y la sangre de los Habsburgos, en sus diferentes ramas, gobernaría en Europa hasta 1918 con la disolución del Imperio Austrohúngaro tras la Primera Guerra Mundial. 4 siglos largos de reyes y príncipes que tuvieron su origen en una loca, la reina que perdió la cabeza por amor, la que paseaba con el cadáver de su marido, la loca. Esa versión fue durante mucho tiempo la única que circulaba, la versión oficial, conveniente, que justificaba retroactivamente todo lo que se había hecho. Pero la historia, cuando se le da tiempo suficiente, tiende a corregirse. Desde el siglo XIX, la figura de Juana ha ido siendo revisada, lentamente, con resistencias, con debates que todavía no están del todo cerrados, pero revisada. Hoy hay historiadores, novelistas, dramaturgos y cineastas que se han vuelto a Juana de una complejidad y una dignidad que le habían sido denegada durante siglos, que han contado su historia desde su punto de vista, no desde el que quienes la encerraron, que han hecho la pregunta que había que hacer. ¿Y si la loca no estaba tan loca? Una pregunta que no ha perdido ni un gramo de relevancia en los siglos. Antes de despedirme, quiero hacer algo que no suele hacerse en los libros de historia, ni en los documentos, ni en los podcasts sobre figuras del pasado. Quiero pedirles disculpas a Juana, no en mi nombre, en el nombre de todos los que durante siglos repitieron el cuento de la loca sin preguntarse si era verdad. En el nombre de todos los que tuvieron los documentos delante y eligieron olerlos con honestidad. No podemos devolverle los 46 años encerrada entre las sillas. No podemos deshacer lo que se hizo, pero sí podemos contarlo bien. Podemos decir su nombre sin el apodo. Podemos verla como lo que fue, una mujer extraordinaria en circunstancias extraordinariamente injustas. Juana I de Castilla, reina, madre, prisionera y una de las figuras más fascinantes, más complejas
y más injustas tratadas en toda la historia de España. Gracias por acompañarme en estos 4 episodios. Ha sido un viaje largo, a veces oscuro, a veces doloroso, pero ha merecido la pena, porque Juana merecía que alguien se tomara el tiempo de contarlo bien. Espero que lo hayamos conseguido. Hasta la próxima. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.